Ok, perfecto. Iniciamos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá, ver este video tan interesante y emocionante que será recordando la historia antes de Martin Luther King Jr. Conmigo se encuentra el profesor Jesús Piñero. Voy a hacer una pequeña introducción y presentación acerca de este profesor, quien me acompaña en la mañana de hoy con este programa de IFISA Talks, recordando la historia antes de Martin Luther King Jr. Pues bien, el profesor Jesús Piñero es historiador y periodista, summa cum laude, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Ahora él está haciendo sus estudios doctorales en la Universidad Católica Andrés Bello y es profesor de Historia de Venezuela e Historia Universal en el Colegio Jefferson. Además, en el año 2019 tuvo la oportunidad de participar en un programa desarrollado por el gobierno de los Estados Unidos, el cual se llamó Tech Camp Global, que es para promover y propulsar el periodismo latinoamericano, y en dicho programa fue galardonado por su proyecto Comunicar en Blackout. Al corriente, él colabora con algunos medios, con Diario El Impulso, El Nacional, 5-8, La Vida de Nos y Pro Da Vinci. Ok, ahí. Cualquier cosita es porque, bueno, estoy tratando aquí en la cámara, ¿no? A ver, profesor Jesús Piñero, ¿cómo te encuentras? Chévere, gracias por la invitación, Laurani. De verdad, un placer estar acá contigo. Excelente. Bueno, para comunicarles un poco acerca de lo que trata este IFISA Talks, que lleva este nombre, pues a mí me emociona mucho conversar sobre este tema, que es la lucha de los derechos civiles de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, porque siempre me he sentido muy motivada por ello. Pero además de eso, de manera personal, que me llega mucho, quiero decirles que en febrero los Estados Unidos celebran lo que es el Black History Month. Y este es pues la celebración o la conmemoración de aquellas personas que han marcado un hito en la historia de los Estados Unidos en la comunidad de negros, ¿no? Entonces, para el día de hoy es muy interesante hablar de estos personajes, pero irnos más allá, porque tenemos que hacer una retrospectiva de esos acontecimientos que sucedieron o que precedieron a estos personajes, para tener un entendimiento más exacto y más objetivo de lo que es esta parte de la historia. Entonces, yo siempre digo, la historia bien contada no es aburrida. Y yo sé que con el profesor Jesús no nos vamos a aburrir en esta mañana, que es tan importante, porque tenemos este programa preparado para ustedes con mucho, mucho cariño. A ver, profe, voy a empezar con mi primera pregunta. ¿Ok? Fíjate, yo me estaba acordando del año pasado. El año pasado tuvimos un acontecimiento muy lamentable, que fue la muerte del afroamericano George Floyd. Y esta muerte fue algo bastante notoria, porque fue grabada y todos pudimos ver de qué manera este señor fue asesinado por parte de la policía de los Estados Unidos. Y yo quería hacer una comparación, porque en el año 1965 hubo un activista, muchos activistas, pero hubo uno que se llamó Jimmy Lee Jackson, que también fue asesinado por la policía y también desencadenó gran cantidad de pues alborotos en las ciudades, ¿no? Entonces, comparando estas dos muertes, siendo estos ciudadanos afroamericanos con muertes de más de 50 años de diferencia, entonces quiere decir que la muerte de George Floyd, ocurrida justamente el año pasado,
representa un retroceso en lo que se cree que se había logrado hasta hace medio siglo. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, fíjate, lo primero que hay que tener en cuenta es que, digamos, los cambios históricos no transcurren de la noche a la mañana, ¿verdad? Son resultado de procesos, digamos, que toman tiempo y que incluso, me atrevo a decir, más allá del voluntarismo que los impulsa, muchos de ellos se deben incluso a situaciones involuntarias, ¿no? Las sociedades tienen su tiempo para sanar heridas, para de alguna forma avanzar en torno a ciertos temas. Sin embargo, a mi modo de ver, no es un retroceso, sino más bien una demostración de que 50, 60 años que han transcurrido desde 1964 es el momento en el que el racismo de los Estados Unidos empieza a ser ilegal, vamos a decirlo de alguna forma, es decir, a partir de la ley de 1964 es cuando el racismo empieza a ser ilegal. O sea, estamos hablando de un país que hace 100 años seguía segregando a personas, seguía separando a personas de acuerdo a su color de piel. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Al punto de que, bueno, han pasado 60 años de ese momento y hemos visto que si bien se han logrado, si hemos avanzado en ciertos, digamos, reivindicaciones y hemos alcanzado importantes conquistas, no del todo se han superado esas heridas. Vemos que la muerte de George Floyd lo demuestra plenamente, incluso, digamos, las manifestaciones, incluso políticas, para no caer en un tema político, pero hay manifestaciones políticas en Estados Unidos que sacan a relucir ese tema, por lo cual yo me atrevo a decir que no es que hay un retroceso, sino que es un problema que continúa, que sigue vigente y que es lamentable, pero que sigue vivo en los Estados Unidos, porque bueno, digamos, de los 200 y pico de años que Estados Unidos lleva como república federal, digamos que apenas 60 es la cantidad de años que lleva haciendo, o sea, que lleva cuestionando o ilegalizando el racismo. El resto, o sea, que es la gran mayoría de años, o sea, digamos que el racismo ha sido legal. Entonces, digamos que es complejo, no es un retroceso, pero tampoco es un avance, es un problema que se mantiene a pesar de los alcances y las conquistas que se han logrado. Por ejemplo, llegaron a tener el primer presidente negro y eso es un hito, sin duda. Claro. Mira, súper interesante lo que me estás conversando, porque es una manera en que es otra manera de verlo. No es que el problema ha terminado, el problema continúa. Entonces, a ver, profesor, me gustaría, bueno, y aquí saludo a quien nos está viendo, siéntase bienvenido de comentar en el chat alguna pregunta que le surja, que se le ocurra con respecto al tema de, recordando la historia antes de Martin Luther King Jr., los invito a hacer sus preguntas y comentarios y darle me gusta al video también para que llegue a otras personas. A ver, profesor, ¿por qué los Estados Unidos, siendo una potencia económica, bueno, una de las potencias económicas más grandes del mundo, vamos a echarnos un cuentico de por qué, siendo los Estados Unidos tan desarrollados y habiendo también padecido de lo que es la esclavitud y habiendo abolido la esclavitud, así mismo como otros países de las Américas, que también tuvieron este mismo desenlace, porque todos fuimos colonizados por los europeos, entonces los europeos trajeron este sistema de tenemos este problema, pero es preocupante cómo siendo los Estados Unidos tan desarrollados, ¿por qué es que todavía siguen sufriendo de este conflicto social? O sea, ¿de dónde viene todo eso? Bueno, de asuntos no resueltos. Digamos que por el contrario, digamos que a la realidad social latinoamericana, que hemos tenido más problemas a nivel económico, estructurales, institucionales, digamos que nosotros logramos solventar o de alguna forma solucionar esos problemas mucho más rápido que la sociedad norteamericana, que siempre estuvo enfocada, digamos, en el desarrollo económico y el desarrollo de sus instituciones. Digamos que un punto de inflexión, sin duda alguna, lo marca la Guerra Civil de los Estados Unidos. El fin de la Guerra Civil, o el gran perdedor, y eso es una opinión bastante validada por varios historiadores, no fue el sur, como convencionalmente se conoce, que el sur perdió la guerra ante el norte, sino digamos, el ciudadano afroamericano. Fue el afroamericano el gran perdedor de la guerra, porque en Estados Unidos siempre
prima por encima de cualquier otro interés el interés nacional. Y la unión está por encima, es un valor que está por encima de cualquier otro valor, incluso de la libertad. Y eso es importantísimo. La unión administrativa, la unión del gobierno federal prima por encima digamos, los intereses particulares o incluso el concepto de libertad. Estados Unidos se funda bajo la idea, bueno, o la república que hoy es Estados Unidos subyace en la idea de la unión de 3 estados, que en su momento eran 13, hoy son 50, y que, bueno, que ese ha sido el valor que se ha seguido siempre. O sea, no importa quién salga perjudicado, no importa cuál sean los intereses particulares de cada quien, hay que preservar la unión, porque en la unión de estos estados, de estos territorios, es donde está la fuerza y, digamos, donde recae la legitimidad de estas instituciones o del gobierno federal. De manera que, ¿por qué decía que la guerra civil era un punto de inflexión? Bueno, sencillamente porque si bien el sur sale derrotado militarmente, de alguna forma el sur ha tenido o tuvo en su momento, en la segunda mitad del siglo XIX, la facultad, porque bueno, el sistema federal se lo garantizaba, la facultad de poder legislar de forma estatal, ¿no? Y allí es cuando empezó, de alguna forma, la segregación. Para muchos historiadores, por ejemplo, la condición del esclavo no mejoró, empeoró después de la guerra civil. Porque claro, ahora eres un ciudadano libre, ya no hay esclavitud, ahora tienes que trabajar, ahora tienes que pagar impuestos, ahora que tienes que tener una vivienda. Entonces, de alguna forma, su condición como ciudadano se vio empeorada. Muchos incluso se quedaron trabajando con sus antiguos amos, a pesar de que ya estaban libres. Entonces, de alguna forma, ¿por qué Estados Unidos, si es una potencia económica, una potencia política, una potencia militar, y es un país que de alguna forma u otra nos vemos todos vinculados, desata odios y pasiones en todo el mundo? Sencillamente porque, digamos que fue un problema que se fue dilatando a lo largo del tiempo y no se atendió, digamos, como los latinoamericanos que, por ejemplo, ustedes revisan, la abolición de la esclavitud en Venezuela se da mucho antes que Estados Unidos, la abolición de la esclavitud en México se da mucho antes que Estados Unidos, porque es un tema, digamos, diferente, son realidades distintas, y en Estados Unidos el valor de la propiedad, y el esclavo era una propiedad, hizo que el problema se dilatara y no tuviera una solución inmediata. Ok, perfecto, profesor. Me gusta que me estés hablando de la guerra civil. A ver, pero vamos a ubicarnos un poquito para aquellos jóvenes que pues no están tan familiarizados con la historia y que pues no saben de dónde surgió la guerra civil de los Estados Unidos y por qué realmente, o qué estaba aconteciendo que fue como detonante para que esa guerra civil terminara, porque muchos dicen que, bueno, la guerra civil terminó una vez fue abolida la esclavitud. Entonces, me gustaría saber si esto realmente es cierto. ¿Pueden contarnos un poco más de estos orígenes, de esta guerra? ¿Por qué sucede? ¿Por qué viene a llevarse a cabo? Ok, fíjate. Cuando los Estados Unidos surgen como país o como república federal en el año 1789, porque si bien la independencia ocurre en 1776, la guerra se extiende hasta 1780-83 por allí, y luego hay un periodo de la Confederación de Estados que de alguna forma no logra avanzar por también contradicciones internas. El país se termina, o la Constitución Federal, que es la que crea el gobierno federal, se crea en 1789, y a partir de allí es, por ejemplo, cuando se elige a George Washington como presidente, y empieza la existencia del gobierno federal y la existencia de la república en los Estados Unidos. De manera que en ese periodo el tema de la esclavitud no fue resuelto. ¿Por qué? Porque los valores en los que se sostiene la libertad o la independencia de los Estados Unidos eran vida, libertad y búsqueda de la felicidad, entendiendo esto último como una especie de, digamos, bueno, de la propiedad. La propiedad es un valor importante en los Estados Unidos durante su fundación. De hecho, una vulneración de esa propiedad fue lo que generó la guerra contra Gran Bretaña. Entonces, la propiedad es un valor importante, de manera que los esclavos, al no ser concebidos como seres humanos, sino como propiedad, como mercancía, era todo un debate, liberarlos o no, porque si los liberaban, atentaban contra la propiedad individual de ese momento. De manera que fue un debate que se fue, digamos,
dilatando a lo largo del tiempo y que cada vez más, digamos, reunió tensiones políticas y sociales a su alrededor, incluso tensiones económicas, tensiones de todo tipo. ¿Por qué? Porque en el año 1820, y lo destaco, el país, digamos, traza una línea imaginaria, por supuesto, entre el norte y el sur. Y establecen que en el norte, de una línea que pasaba por Missouri, no tengo exactamente ahorita el paralelo y el meridiano por donde pasaba, pero pasaba por Missouri, por el estado de Missouri, decía, al norte de Missouri son libres, al sur de Missouri son esclavos. Entonces, una forma de mantener ese equilibrio se basó en el hecho de que cada vez que Estados Unidos adquiría un territorio de la forma que fuera, bien sea a través de la guerra, como sucedió con México, o a través de la compra, como pasó con Luisiana previamente, digamos, tenía que repartirse el territorio, de manera que para que existiera equilibrio entre el norte y el sur. De allí, por ejemplo, que los estados en Estados Unidos sean cuadraditos, porque bueno, se adquiría un territorio y se picaba por la mitad o de acuerdo proporcional para que cada parte pudiera mantener el equilibrio. La cosa se sale de control a finales de la guerra contra México, porque asumen el territorio que antiguamente le pertenecía a México, lo que es California, Texas, todo ese territorio, y al ser un territorio que antiguamente le había pertenecido a México, ya no existía esclavitud allí porque México la había abolido. De manera que los pocos habitantes que estaban allí se negaban, porque geográficamente estaban en el sur, se negaban a asumir la esclavitud. De manera, eso generó tensión y se resolvió de la siguiente manera. Bueno, cada uno de los estados o de estos territorios va a seleccionar o va a deliberar, de acuerdo a la población que encuentre allí, si son esclavistas o si son libres. Y sencillamente California se convirtió en un bastión de la libertad. Nunca llegó a ser un estado esclavista. Eso generó tensión, porque de alguna forma fue una batalla que ganó el norte, porque entre estas secciones, norte y sur, hay debates, ¿no? Hay quien, algunos creían que la esclavitud ya era un tema caduco, que en algún momento iba a terminar, otros decían que había que abolirla de una vez, y estaban también, por supuesto, los esclavistas que la defendían. El hecho de que California se convirtiera en un estado libre, eso generó tensión para el sur y molestia para el sur, porque sentían que un territorio de su hemisferio, de la parte sur, estaba siendo libre. Otro suceso que marcó un hito, pero esta vez lo gana el sur y no el norte, fue un suceso ocurrido con un esclavo llamado Dred Scott, que es el caso de Dred Scott versus Stanford, que fue un debate que se llevó a la Corte Federal incluso. Esto fue un muchacho, un esclavo, que salió de el sur y se fue con su amo al norte, por X razón. El punto es que cuando estuvo en el norte, el esclavo dijo, bueno, ya yo estoy en el norte, ya yo soy libre y me puedo escapar. Sí. Resulta que eso generó también un debate porque, o sea, ¿cómo es posible que la propiedad, o sea, me la lleve al norte y se libere? O sea, entonces eso generó todo un debate porque llegaron a la corte estatal no pudo determinar, digamos, no pudo resolver el asunto y se llevó a la Corte Federal, que es la máxima corte de los Estados Unidos. Y la Corte Federal dijo, no, sigue siendo esclavo, porque uno, él nació siendo esclavo. Dos, digamos que el Congreso, el esclavo es una propiedad, no es un ser humano. Y tres, el Congreso ni el gobierno federal le puede arrebatar la propiedad a un ciudadano estadounidense. Por lo tanto, sigue siendo esclavo, estés en el norte o estés en el sur. Eso generó, digamos, tensiones, porque de alguna forma fue un conflicto que ganó el sur en ese sentido, porque los del norte decían, entonces, si todos los sureños se vienen al norte, van a haber esclavitud en el norte, entonces no tiene sentido. Y lo que puso fue en tela de juicio esa absurda división de norte y sur. Y esas fueron las tensiones que se fueron dando. Ya estamos en la época de los años 50 del siglo XIX, digamos que existen dos partidos, el partido Whig y el partido demócrata. El partido Whig ha perdido bastante credibilidad, el partido Sur es un partido que se llama el Partido Republicano, que es el que conocemos actualmente, el Partido Demócrata también es el que conocemos actualmente, y se lanza la candidatura de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era antiesclavista, no abolicionista, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque lo que trataba de hacer Abraham Lincoln era, él creía que la esclavitud en algún momento era caduca. Él decía, en unos años ya la esclavitud no va a existir porque no es inviable ese sistema. El mundo está apuntando a otra cosa, como en efecto estaba apuntando. Sin embargo, los esclavistas sureños se sintieron amenazados ante
digamos, el triunfo de Abraham Lincoln, que de hecho no ganó ni siquiera con más de la mitad, ganó con cerca del 40%, porque la sociedad estaba bastante dividida y habían varios candidatos, y eso por supuesto hizo que se generara una fisura, una secesión, como la guerra de secesión, como se llama, entre el sur. Carolina del Sur dijo, yo no me voy a calar a que una persona venga, un presidente venga y me quite a mis esclavos, cuando Lincoln ni siquiera había dicho que lo iba a hacer. De manera que ahí es cuando empieza esta división. Básicamente lo que se trata de hacer es crear otro país, una confederación de estados al sur y la unión del norte. Y se van a la guerra porque el norte nunca termina reconociendo al sur. Y básicamente se van a la guerra, el norte empieza perdiendo la guerra, pero luego por su capacidad industrial, porque también hay que entender la realidad de estas dos secciones. El sur era una sociedad bastante atrasada, una sociedad casi feudal, basada en las plantaciones de algodón, mientras que el norte era una sociedad mucho más industrial, basada en máquinas, ya tenían un tren. Imagínense, eran dos contrastes distintos, eran dos países en un territorio. Y obviamente esa capacidad industrial le permite al norte ganar y sencillamente abolir la esclavitud. Pero es importante, Lincoln lanza la proclama de emancipación que abolió la esclavitud, pero la abolió en ciertos estados nada más, no en todos. Posteriormente es que la abolió en todos nada más, en todos, pero eso ayuda a entender un poco la complejidad del asunto, de que no es sencillamente una guerra que el norte ganó en defensa de la esclavitud, no. De hecho, el norte ganó porque la guerra ni siquiera nunca se libró en el norte, la guerra siempre se libró en el sur. Y claro, por supuesto, bueno, eso llevó unas complejidades, pero básicamente es una guerra civil, es una guerra civil entre Estados Unidos. De hecho, hay un debate si fue una guerra de secesión, una guerra civil, dependiendo. Es una guerra de secesión para el sur, que fue lo que se quisieron separar, y es una guerra civil para el norte, que nunca reconoció la separación del sur. A ver, me gustaba cuando estabas hablando de lo que fue la proclama de la emancipación. Ajá, la proclama de la emancipación. Entonces a mí me gustaría saber si cuando esta proclama fue aprobada, si esto fue simplemente un papel y que la comunidad negra realmente siguió viviendo en las mismas condiciones, porque digamos, ajá, los esclavos son libres, pero este hombre libre no tiene tierras, no tiene trabajo, no tiene propiedades. Entonces, ¿de qué servía esa comunidad? No iban a mejorar, al menos no de la noche a la mañana. Entonces quería saber, quería indagar un poco acerca de cómo eran las condiciones una vez fue emancipada la esclavitud. Bueno, en principio la proclama de emancipación, que es un documento histórico muy importante para la historia de los Estados Unidos, digamos que se da por una situación coyuntural, es decir, se da por una situación de que, bueno, yo necesito debilitar al enemigo, es decir, al sur, que no lo reconozco como un país, sino como parte de esa. Lincoln nunca se refirió al sur como otro país, como la Confederación, sino como la Unión. Él dijo, yo no soy presidente del norte, yo soy presidente de los Estados Unidos, incluyendo el sur y norte, por lo tanto tienen que acatarlo. De manera, y eso por supuesto es coyuntural, ¿no? En el momento. Pero ¿cómo es la situación del esclavo, de la persona que deja de ser esclavo y se convierte en ciudadano norteamericano gracias a la 13ª y 14ª enmienda de la Constitución, que vienen acompañadas, es la que otorgan este derecho, esta conquista? Digamos que, como te digo, hay varios historiadores que incluso consideran que la condición social del negro, del afroamericano, empeoró. Porque, por supuesto, al convertirse en ciudadano, implica que tienes que pagar impuestos, implica que, bueno, que tienes que tener un trabajo, que te tienes que acoplar a la realidad del norte, que es totalmente distinta a la realidad del sur, porque estamos hablando de un norte industrial, de un norte basado en relaciones relaciones sociales de corte capitalista, no de corte esclavista, no hay sumisión del esclavo al amo, sino que hay un salario, por ejemplo. Entonces tienes que acoplarte a esa realidad y por supuesto tienes que aprender oficios. Entonces de alguna forma eso alteró la sociedad norteamericana y digamos que la condición del antiguo esclavo empeoró porque no tienen a dónde vivir. Imagínate un esclavo, una esclava de 60, 50, 40 años, que recordemos que la esperanza de vida tampoco era tan larga en el momento, que queda libre a esa edad. ¿Qué puede hacer con su vida cuando a lo largo de toda su vida ha vivido bajo la casa de su amo? Entonces se queda viviendo con su amo.
Entonces, Claro. y por supuesto, el cambio no fue de la noche a la mañana, sino que incluso empeoró. Y empeoró por lo siguiente, porque hay un suceso, hay una serie de sucesos que tampoco a veces se analizan en torno a este tema y que son fundamentales. Después de la guerra civil, hay un predominio del Partido Republicano que fue el victorioso de la guerra, ¿no? Sin embargo, la actuación de Ulysses Grant, que es el presidente de alguna forma, a ver, muere Lincoln en el 1865, le sucede su vicepresidente como es tradición en Estados Unidos, pero posteriormente gana Ulysses Grant la presidencia. Y Ulysses Grant tiene una gestión terrible y corrupta en los Estados Unidos, y eso hace que el Partido Republicano pierda fuerza. ¿Por qué les digo todo esto? Porque en el año 1877, en las elecciones de ese año, quedan empatados demócratas, esclavistas y republicanos, o antiguos esclavistas, ya no eran esclavistas. Y por supuesto, ahí tienen que llegar a un compromiso. Y el compromiso es, bueno, gobierna el republicano, pero el gobierno federal tiene que sacar las Fuerzas Armadas de los estados del sur, porque habían introducido las Fuerzas Armadas allí para que acataran la nueva realidad de que no podía haber esclavitud, y tienen que dejar que los estados del sur recuperen esa autonomía. Y ahí es cuando se genera, de alguna forma, ese es el punto de inflexión, porque en la medida en que los estados del sur empiezan a tener otra vez autonomía, no traen de regreso a la esclavitud porque es inconstitucional, porque ya está en una enmienda, pero sí empiezan a legislar y a hacer una serie de leyes que segregan a la población, producto del racismo, por supuesto. Entonces empieza lo que se llamó, durante el gobierno de Woodrow Wilson, lo que se llamó separados pero iguales, o iguales pero separados. Es decir, todos somos iguales, pero tienen que haber baños de negros y baños de blanco, escuelas de negros y escuelas de blanco. Y por supuesto, cuando empieza a surgir todo el tema de medio de transporte, los negros empiezan a sentarse en la parte de atrás del autobús. Entonces, fíjate cómo esa realidad de alguna forma se vio alterada y cómo la condición humana, ciudadana del ciudadano afroamericano se vio alterada, de alguna forma se vio incluso peor a cuando era esclavo, y no porque esté alabando la esclavitud ni mucho menos, pero las condiciones en las que estuvieron los afroamericanos fueron terribles, y de allí a que, digamos que muchos incluso catalogan estos movimientos del siglo XXI de extremistas y todo lo demás, pero es que tienen razones históricas suficientes para poder, digamos, exigir. Han sido siempre desplazados, relegados de la política, de los derechos, hasta el siglo XX. O sea, estamos hablando de 1964. Mi mamá, mi papá estaban vivos en ese momento. Exacto. A ver, profe, vamos a hablar un poco ahora de la ley de los derechos civiles que fue aprobada en el año 1964. A mí me gustaría entender muy bien esto porque, fíjense, nosotros cuando pensamos en la Constitución, y de hecho cuando leemos la primera parte de la Constitución de los Estados Unidos, que es muy bonita, es algo que habla del hombre, pero no hace mención de hombre blanco, ¿no? Él dice el hombre, entonces uno se imagina que es toda la humanidad, que todos tenemos derecho a ser iguales, que tenemos derecho a buscar la felicidad, y esto es algo muy bonito. Ahora bien, ¿por qué se hace necesaria la ley de los derechos civiles de 1964? Quiere decir que esta ley, realmente la Constitución no incluía a la comunidad negra y por eso se hizo necesaria la elaboración de esta ley para que los afroamericanos fueran considerados como ciudadanos americanos y que tuvieran, por supuesto, los mismos derechos al voto, a sentarse donde querían, a comer donde ellos querían, a quedarse en el hotel que querían, igualmente que los blancos. Que quisiera que nos hablara un poco acerca de esa ley. Fíjate, la ley de los derechos civiles de 1964 es el resultado, es el producto de una lucha sistemática que empezó en el siglo XX y que encuentra antecedente incluso en el siglo XIX durante, digamos, en la época de la posguerra civil, ¿no? Digamos que sí, el concepto de hombre libre que se maneja en el siglo XVIII en Estados Unidos no es el mismo concepto que nosotros manejamos hoy en día. El concepto de hombre libre en el siglo XVIII era el hombre propietario blanco que supiera leer y escribir, mayor de 21 años, ¿no? Era el que podía votar. Sobre todo que fuera propietario y blanco, por supuesto. Este concepto se va modificando a lo largo del tiempo, no solamente ahora, digamos, que incluye a afroamericanos, sino que también incluye a jóvenes mayores de 18 años e incluye a mujeres.
Entonces, eso, digamos, hay una ampliación del concepto a lo largo de la historia de los Estados Unidos, ¿no? Y también la hay, digamos, que en estos países, porque Venezuela también tuvo una realidad bastante similar. Aquí las mujeres empezaron a votar en 1947. Okay. De manera que, porque es coherente, o sea, no podemos juzgarlos porque estamos desde el punto de vista del presente. Hay que entender las condiciones del pasado también. Pero, ¿qué es esta ley? Bueno, esta ley es sencillamente, digamos, una ley tardía, es una ley que llega 100 años después de la Guerra Civil. Si no sé, la Guerra Civil termina en 1865, la ley es de 1964, casi 99 años después. Y es una ley que viene, digamos, o que está impregnada del contexto político e histórico de los Estados Unidos en ese momento. ¿Por qué? A lo largo del siglo XX, durante esa primera mitad, hubo una lucha sistemática que no encontró fuerza suficiente para hacerse ver, ¿no? Digamos, en principio, porque no habían los medios de comunicación que hoy tenemos en día, ¿no? Que podemos ver televisión, radio, o sea, escuchar radio, si bien existía la radio, eran muy pocos, no tenían cabida en ese momento. Y segundo, porque las condiciones políticas no estaban dadas. Y Estados Unidos funciona de esa manera. Las condiciones políticas tienen que estar dadas o tienen que estar dentro del interés nacional para poder atenderlas. Digamos que la Segunda Guerra Mundial fue crucial. ¿Por qué? Porque fue una guerra que se vendió contra el racismo y a favor de la democracia. O sea, contra Hitler, contra Mussolini, contra Japón, contra su visión, digamos, racista del mundo. Y por supuesto se mandaron soldados, o sea, los soldados negros, afroamericanos, que iban de Estados Unidos a Europa a pelear contra el racismo, cuando regresaban eran segregados dentro de su misma sociedad. Entonces decían, yo sencillamente es una paradoja, ¿no? O sea, yo fui a pelear contra el racismo, pero sigo siendo segregado dentro de mi realidad, ¿no? Y ese es de alguna forma el impulso o la gasolina que le va a dar de alguna forma fuerza a esta lucha, que en los años 50, luego del boicot de los autobuses de Montgomery con Rosa Parks y posteriormente con la muerte del niño de Emmett Till, va a cobrar auge. Entonces, y frente a la pugna que mantenían los Estados Unidos en ese momento con la Unión Soviética, estamos hablando ya de Guerra Fría, donde la Unión Soviética decían, bueno, ustedes no son tan libres como dicen ser, porque tienen a gente segregada en sus estados. Estados Unidos, por supuesto, tiene que revisarse, y es cuando sale esta ley que sencillamente le termina otorgando plenos derechos a la comunidad afroamericana. A pesar incluso del año pasado, antes de darte, para volverte la palabra, el año pasado se celebraron los 100 años del voto de la mujer en los Estados Unidos. Yo participé también en una conferencia con el CEBAN de Mérida, y yo les decía que sí, que es verdad, 100 años del voto femenino, pero de la mujer blanca. La mujer negra no votaba. Claro. Entonces, muy importante. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar de estas conmemoraciones. Se celebran, se aplauden, pero hay que entenderlas en su contexto y entender también la magnitud de ellas, ¿no? De manera que la ley de derechos civiles viene a sellar un capítulo, al menos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista en el papel, el constitucional, institucional, oscuro para la historia de los Estados Unidos, que fue el racismo. Sin embargo, el hecho de que quede plasmado en el papel no implica que la cultura o con el imaginario colectivo sigue existiendo el racismo, como en efecto lo estamos viendo en la actualidad o lo vimos el año pasado con el asesinato de George Floyd. Claro, profesor, fíjese, usted me estaba conversando acerca de este tema de lo que es la ley de los derechos civiles aprobada en el año 1964, y yo siempre me preguntaba, pues, ¿por qué fue en este año y no hace 100 años? Es decir, es una pregunta que surge porque hace pensar, bueno, realmente siendo la comunidad negra tan enorme en los Estados Unidos para ese entonces, quiere decir que esta comunidad no había tenido suficiente poder o no habían hecho ningún movimiento anterior a Martin Luther King o cuando existió Rosa Parks y Malcolm X. Es decir, realmente estaban dormidos la comunidad negra antes de que, por ejemplo, lo que usted me estaba conversando de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de que fueron mandados allá a pelear por la libertad, en contra del racismo, cuando en su misma casa, pues ellos veían que, bueno, que los trataban, no los trataban bien. Pues entonces me gustaría saber si de hecho ¿por qué actuar? ¿Por qué
se desenvuelven los acontecimientos de dicha manera y no se hace antes, o es que realmente que pues obligaron a la aprobación de esta ley. Esa es mi pregunta. Ok, fíjate, se debe justamente al contexto, ¿no? Digamos que sí hubo, o sea, siempre... ¿Sí? ¿Aló? Desde el siglo XIX se cayó la conexión. Ok, vuelvo con mi pregunta y disculpen. Ok, fíjate, me estabas conversando sobre la ley de la ley de los por los derechos civiles y mi pregunta es ¿por qué se esperó hasta este año para ser aprobada? Porque fíjate, me llama la atención que nosotros hemos visto muchísimas películas de los mismos personajes de los cuales hemos estado hablando, que fueron Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X, son personas súper reconocidas y pertenecen a esta década de los años 60 y pues son muy reconocidos. Sin embargo, me gustaría indagar por qué pareciera que no hubo lucha anterior a esta por parte de la comunidad, siendo esta una parte importante de la comunidad estadounidense. La comunidad negra pues era notoria, pues no eran unos pocos. Entonces, me gustaría saber por qué parecieran haberse estado dormidos durante tanto tiempo, o si realmente la aprobación de esta ley se debió a que habían algunos asuntos políticos o económicos que estaban sucediendo en ese momento y que llevaron a la aprobación de la ley que estamos hablando. Sí, precisamente sobre eso último. Digamos que siempre hubo resistencia, o sea, cuando digo siempre, no siempre, o sea, por lo menos desde que empezaron a hablarse de libertad, de igualdad, de democracia, por supuesto que por más, digamos, que un ciudadano o por más que un esclavo no supiera leer y escribir o digamos, por más que un esclavo no estuviera muy familiarizado con esos conceptos, siempre hubo de alguna forma una inconformidad porque, bueno, porque yo nací así y no nací allá, ¿no? Entonces, digamos que siempre ha existido ese descontento. Digamos que toma fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial, lleva a Estados Unidos a ser una potencia mundial, desplaza a Europa como epicentro, digamos, del mundo occidental, y empieza a ser los Estados Unidos la gran vencedora de la contienda, junto a la Unión Soviética, por supuesto, pero del mundo libre, los Estados Unidos, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y segundo, porque el contexto político, como bien lo decías, el contexto político, el contexto político, social y económico, ¿sí me están escuchando? Sí. Sí. El contexto político, social y económico así lo impuso. Es decir, la Guerra Fría fue determinante, no solamente para esto, sino para otros retos que tuvo que enfrentar la democracia liberal occidental. Digamos que la Guerra Fría fue porque está como cayendo. Sí, se está como desestabilizando. Ajá, continuemos. Bueno, pero decía que la Guerra Fría fue crucial porque, bueno, sacó a flor de piel o puso a la luz pública un debate. Bueno, pero si ellos son la cuna de la libertad, ellos hablan de libertad y hablan de, digamos, de igualdad, de vida, de estos valores occidentales que son muy bonitos y que de paso uno los lee y queda encantadísimo con la Declaración de Independencia, pero ¿por qué hay sectores de la población que siguen siendo segregados y el Estado o hace caso omiso o los estimula, en el caso de los estados sureños? Bueno, sencillamente este debate se da desde los años 40, años 50 y es en los años 60 cuando se logra consolidar con esta ley. La ley responde al contexto histórico de ese momento en el que surge, y viene a ser una ley tardía, porque no era una lucha nueva, ¿no? Sino que, bueno, el interés nacional así lo quiso en ese momento, sobre todo cuando te estás peleando o te estás pugnando la hegemonía mundial con una potencia, con otra potencia que te habla, cuyo problema no es el racismo, porque el comunismo no es, digamos, lo que difundía la Unión Soviética no era el racismo, era un tema de lucha de clases.
Entonces, bueno, estas contradicciones tenemos que resolverlas para poderle hacer frente, por supuesto, a este enemigo en común que se llama Unión Soviética y que está intentando financiar, bueno, más allá de todo lo que hizo la Unión Soviética con Cuba, con la lucha armada en Latinoamérica. Pero bueno, una forma de ser coherente con el discurso era sencillamente, bueno, aprobando y haciendo con hechos lo que tanto me critican que no hago. Claro, claro, eso explica muchas cosas, profesor. A ver, yo tengo una pregunta final. Muchos saludos a Claudia González, que nos saluda en el chat, nos dice buenos días a todos. Bueno, una última pregunta y me gustaría saber, me interesa mucho tu opinión como profesor de historia y como profesor de comunicación social, porque, fíjate, me gustaría saber qué tan importante es para la juventud de ahora entender estos actos que han sucedido y que quizás algunos de ellos se sientan como muy lejanos a esas realidades, que realmente si lo pensamos no han ocurrido 100 años desde que sucedió esto, y que me gustaría saber qué tan importante es para la juventud entender y analizar estos temas. Porque fíjate, y te quiero compartir esto, en el club conversacional de inglés que nosotros llevamos a cabo en el American Hub, la semana pasada yo me puse a mostrarles a los participantes unas películas de Disney que ellos muestran contenido de estereotipo racial. Por ejemplo, películas que todos veíamos, como Dumbo o Los Aristogatos o Peter Pan, muestran contenido que muestran estereotipos raciales contra los indígenas, los nativos americanos, contra los negros, los asiáticos, hasta con los asiáticos y bueno, hasta con los judíos. Entonces, fíjate, estas son películas que nosotros lo recordamos con mucho cariño, pero que sin embargo contienen estas imágenes que, digamos, para nosotros los venezolanos sería algo lejano, como que lo que da es risa, pero realmente no es algo que está bien. Entonces sí me gustaría reflexionar sobre eso, porque los miembros del club de conversación sí se mostraron como muy sorprendidos de que wow, esto era lo que yo veía, pero ahora, o sea, no tenía la mentalidad para yo ver que realmente estaba mal lo que me estaba mostrando, para poder juzgar que estaba mal. Entonces, sí me gustaría recibir su reflexión, porque quizás la juventud de ahora, algunos de ellos crean que estas realidades son muy lejanas y que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo ahora. Sí, bueno, eso es importante. De hecho, yo lo colocaba en un tweet en el mes de enero, que era importante fomentar el tema de lo que es el pluralismo político, la democracia y los derechos humanos desde que estamos en primaria. Eso es fundamental. Y entender que, bueno, que sí, que hay películas como las de Disney. De hecho, a mis estudiantes del Jefferson y a mis estudiantes de la Universidad Central, yo siempre les mandaba películas digamos, sobre este tipo, sobre la cultura pop, porque esas películas esconden, a veces de forma consciente, otras veces de forma inconsciente, ciertas tensiones, ciertas realidades sociales. Por ejemplo, el año pasado, o hace 2 años, ya no recuerdo, la pandemia hace que uno pierda la noción del tiempo, pero el año pasado surgió un debate porque la nueva actriz que va a interpretar a la sirenita Ariel en el remake de que van a hacer Disney es una actriz negra. Entonces decían, pero si la Ariel original es blanca, ¿por qué va a ser ahora una Ariel negra? Bueno, digamos que estamos en un contexto político donde, y social, donde es importante hacer parte a esta comunidad que por años, y probablemente en ese momento, pues era excluida de este tipo de producciones, de este tipo de plataformas que dieran a conocerlo. Entonces, lo importante no es si es negro o si es blanco o si es mestizo o si es tigreño. Lo importante es que es un ser humano y que ese ser humano tiene la misma capacidad que el resto. De manera que yo creo que eso es elemental enseñarlo. No importa si Ariel es blanca, no importa si Ariel es negra. El punto es que al fin y al cabo es una sirena, en dado caso ni siquiera existe, ¿no? Pero, pero el punto es que
es un debate que da para eso y que me parece fundamental y súper importante lo que hiciste, porque es eso, uno tiene que empezar a mostrar, mira, claro, también haciendo ciertas, digamos, diferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, yo utilizo, digamos, la Bella Durmiente, Robin Hood, La Espada en la Piedra, hasta Shrek para explicar, por ejemplo, la Edad Media. Pero yo tengo que decirle, miren, esto es ficción, esto es realidad, esto no era así en la época, esto sí, esto se está haciendo de esta manera, pero es importante, claro, hacer estas delimitaciones, pero por supuesto, utilizar estas plataformas, estas producciones para explicar lo que estamos viviendo en la actualidad. Me parece importantísimo, sobre todo porque estamos viviendo en un mundo donde, bueno, donde esto estamos plagados de decir, más ahorita con la pandemia que todo el mundo tiene un Netflix o Disney Plus. Entonces, nada, sí, en efecto, estas producciones esconden, bien sea de forma consciente o inconsciente, realidades que sencillamente salen a flor de piel porque, bueno, era la época también. Hay una película que no es animada, pero que se llama Lo que el viento se llevó. Ajá. Que acaba de ser censurada, bueno, fue censurada el año pasado por HBO. Es una película racista, por supuesto, que fomenta el racismo. Y sí, hay que tener cuidado con esa película, pero es una película que también nos habla de cómo era la realidad, no solo de la guerra civil, que es de donde se basa la película, sino la realidad en donde fue hecha la película, que son los años 30 del siglo XX. Y vemos que Estados Unidos en los años 30 del siglo XX era una sociedad racista, muy, muy racista. Entonces, digamos que esas producciones, estos formatos son fuentes históricas, o sea, nos permiten acercarnos a dos realidades, a la realidad en la que se hizo la película y a la realidad que trata de transmitir la película. Mira, me parece súper interesante esto que me estás conversando, profe, porque es así. Yo, de hecho, de manera muy personal te comunico que estas cosas hay que hablarlas, no hay que esconderlas, hay que enfrentarlas, porque que tú no hables de eso no se traduce en que ya no va a existir. Entonces, realmente se nos hace necesario hablarlo para poder contrarrestar los resultados de eso. Entonces, bueno, de verdad te agradezco mucho esta colaboración que has hecho con nuestro espacio. Recuerden que el American Hub trata de construir puentes al conocimiento y trata de acercar la cultura americana, venezolana y latinoamericana con estos temas. Aquí tenemos un comentario, me gustaría mencionarlo, es de un Melvis. La historia es importante conocerla desde la reflexión. Gracias por el espacio. Sí, de hecho, a mí me gusta reflexionar mucho con la historia y qué bueno contar con profesores como tú que lo hacen de manera bastante cercana a nosotros, ¿no? Los que pues no sabemos, los que no estamos especializados en la historia, pero sí queremos saber un poco de qué ha pasado. Profe, ¿cómo te sientes hasta ahora? Bueno, súper bien, bastante agradecido y me gusta mucho que estemos hablando, digamos, en los mismos términos, porque yo utilizo eso que tú usaste la semana pasada, mando muchas películas de Disney, muchas películas animadas, sobre todo porque también son chamos, y no es lo mismo. Yo creo que hemos avanzado bastante como para seguir con la misma metodología o la misma pedagogía de nuestros profesores del pasado, donde, bueno, tienes que leerte un libro de 300 páginas para la semana que viene. O sea, yo creo que hay que ser un poco más práctico y darle utilidad a esta parte que es entretenimiento y que también que está muy mal vista tal vez por los académicos, porque consideran que como es entretenimiento es banal, no necesariamente es así. Claro, es que tenemos que buscar las medidas maneras para tratar de motivar a nuestros alumnos, a los jóvenes de ahora, para que sean, por supuesto, ciudadanos de bien, pensantes, críticos y analíticos, ¿no? A ver, como yo te conversé antes de que empezáramos en vivo, a mí me gustaría realizar para las personas que vean en vivo más adelante, terminar con algunas palabras en inglés que puedan ser de su uso, ¿no? Que, claro, estas palabras fueron referidas en español, pero a mí me gustaría mencionarlas en inglés para que todos aprendamos un poquito y les quede una pizca de información, una pastillita de la parte de inglés que debe comunicar el espacio americano. Pues bien, la primera palabra es slavery. Profe, ¿sabes lo que significa slavery? Claro, esclavitud. Esclavitud. En esta ocasión, slavery tiene aquí un ejemplo, me gustaría leerlo. Slavery began in the New World in the 16th
century. A ver, profe, ¿pudieras traducir esa oración? Digamos, la esclavitud empezó en el Nuevo Mundo en el siglo XVI. Perfecto, entonces ahí tenemos esta palabra slavery refiriéndose a la esclavitud. Nuestra segunda palabra, bueno, realmente es una frase, es algo de lo que hemos estado hablando durante el en vivo de hoy, y es esta frase, Civil Rights Movement. A ver, profe, ¿qué significa esto de Civil Rights Movement? Movimiento de los derechos civiles. Martin Luther King Jr. fue un héroe, o es un héroe, del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos de América. Exactamente, nuestro protagonista en el título, recordando la historia de Martin Luther King Jr., y aquí, pues en inglés, Martin Luther King Jr. is a hero of the Civil Rights Movement in the USA. Ahora bien, vamos con nuestra tercera palabra. Ajá, la hemos referido muchísimo en el en vivo, racist. Profe, ¿sabes lo que significa? Racismo, ¿no? O racista. Racista, perfecto. Ahora, tengo un ejemplo acá que dice, she was dismissed for making racist remarks at work. Esto es algo que lo he visto mucho en las redes, cuando alguien dice algo racista y por supuesto le viene el despido porque eso ya no está permitido. Entonces, ella fue despedida por hacer comentarios racistas en el trabajo, pero ni en el trabajo ni en ninguna parte está permitido, ¿ok? Ahora, vamos con nuestra cuarta palabra. A ver, muy parecida al español, segregation. Segregación. Ajá, segregación. Esta es una palabra difícil. A veces a mí me había costado aprendérmela. ¿Habrá un sinónimo de segregación? Separación, discriminación. Es como... o sea, sí, desplazar. O sea, no desplazar de mover. Lo que pasa es que el español tiene mucha, pero digamos que sí, es separar. Exacto, exacto. Entonces, cuando decías tú más temprano, separados pero iguales. Bueno, esto es un pensamiento de segregación. Segregation. Older people recounted their memories of segregation. Bueno, las personas mayores contaron sobre sus memorias de segregación. Y por último, y pues no menos importante, porque con esto culminamos, es remember. Remember, profe, ¿qué significa? Recordar. Recordar, muy bien. Aquí tenemos un ejemplo. In February, Americans remember the struggles and achievements of the African American community. ¿Te atreves a traducir esto? En febrero, los americanos recuerdan los logros o las conquistas, lo alcanzado por la comunidad afroamericana, ¿no? Sí, los afroamericanos recuerdan las luchas y los logros de la comunidad afroamericana. Muy bien, profe, de verdad estoy súper encantada con tu colaboración, Jesús. Yo espero que este no sea el último, que sigamos contando contigo y pues que hayamos tenido un rato agradable. Agradezco a las personas que se conectaron, que le dieron me gusta a este video. ¿Tienes un mensaje final? Bueno, nada, que hay que recordar la historia es fundamental, no para tenerla como referencia para el futuro, porque el pasado ya está muerto, pero sí hay que tenerla como referencia para el presente, recordar de dónde venimos, quiénes somos, eso es fundamental, sobre todo en estos tiempos donde a veces la voluntad política de ciertos gobernantes quieren imponerse sobre el pasado y quieren tergiversarlo, cambiarlo. En la medida en que nosotros nos apropiamos de nuestra historia, la reconocemos, la estudiamos, la valoramos, la criticamos y la debatimos, nos hacemos, digamos, más conscientes ciudadanos de nuestro pasado, de nuestra identidad, y es mucho más difícil que estos mandones nos terminen ganando la pelea. Así es, seremos ciudadanos libres, así es. Bueno, esa es la esperanza y sin duda alguna llegará. Entonces, agradecida, profe. Vamos a despedir, espero que la hayan pasado muy bien y pues cuídense mucho. Chao. Hasta luego, gracias.